En primer lugar, bienvenido don Jorge Gaete. Don Jorge es un investigador chileno que ha sido vital para el desarrollo de la investigación de bullying aquí en la UNI. Isabel Guevara es compañera mía y desarrolla un programa de prevención del bullying también aquí en la UNI. Ingrid Naranjo, quien nos acompaña de Territorio Psicológico y ha sido interlocutora en estos temas desde hace ya varios años, y doña María Marta Durán, de quien tuvimos noción porque publicó una tesis doctoral en 2015 al respecto. Para dar inicio a esta actividad, quisiera contarles una historia. En 1969, un médico sueco, Peter Paul Heinemann, estaba preocupado porque su hijo, era un hijo adoptivo de raza negra, lo segregaban en la escuela, y publica un artículo periodístico titulado Apartheid. A pesar del nombre, el artículo no hacía referencia específica a discriminación racial. Sin embargo, quería hacer notar un comportamiento del grupo del cual estaba siendo víctima su hijo. A su hijo lo estaban segregando porque era distinto. En este caso, la característica que lo hace distinto era el color de piel, pero eso era circunstancial a ese momento. Y él utiliza el término mobbing. El término mobbing no pertenecía en ese momento al idioma sueco, es un término en inglés. ¿De dónde salió este término? Porque él no se lo inventó, tampoco se inventó el concepto. Hay que irnos un poco más hacia atrás, hasta 1963, con la publicación de un texto que se llama Sobre la agresión, el pretendido mal, de un etólogo austriaco llamado Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, observando las aves y cómo se comportaban y las manadas en general, se dio cuenta que había un comportamiento muy curioso. Resulta que cuando venía un depredador, las aves, las que eran presas, reaccionaban en grupo para defenderse y para desestimular la agresión. Y él se preguntó, bueno, ¿cómo describo esta situación que es tan curiosa? Se dio cuenta que en alemán no había un término que le pudiese funcionar para describir este comportamiento e importó un término anglosajón, mobbing. La palabra mob significa un grupo, multitud, manada, puede ser utilizada en ese sentido. Y él quería rescatar el comportamiento grupal de este tipo de agresión. Inspirado en ese capital filosófico conceptual, Heinemann agarra ese término para describir una situación de acoso escolar, específicamente, en este caso inspirado por la situación que estaba viviendo su hijo. En 1973, Dan Olweus, quien es referenciado como el autor del primer texto académico sobre bullying y en este momento el autor de la definición más citada y la definición canónica de bullying a nivel mundial, publica un texto y utiliza un término noruego desarrollado por un zoólogo también noruego que hace referencia al orden de picotazos de un gallinero. No voy a pronunciar el término sueco porque es muy difícil, pero hace referencia a la jerarquía entre las gallinas, de tal modo que hay gallinas que picotean a todas, mientras que hay otras pobres que reciben picotazos pero no pueden picar a ninguna otra. Esto es una curiosidad, pero delinea un punto fundamental del concepto de bullying, y es la característica grupal de la agresión. Esto fue hace casi 5 décadas. El tema, tanto en Suecia como en Noruega y posteriormente en otros lugares de la península escandinava, tuvo muchísimo apoyo institucional por parte de los respectivos ministerios de educación. Se hicieron campañas informativas, campañas televisivas, campañas periodísticas, y eso dio pie al nacimiento de lo que ha sido llamado una tradición de investigación en la península escandinava en el tema de bullying. Y a este respecto nos preguntamos cuál es la situación de Costa Rica 5 décadas después. Voy a tomar prestadas las palabras de doña María Marta Durán. No hay referencias a una investigación epidemiológica que permita dimensionar el fenómeno aquí en Costa Rica. En Latinoamérica la situación está un poco mejor.
probablemente los expositores van a ahondar más al respecto. Sin embargo, también ha sido citado, ha sido referenciado que la situación de la investigación en Latinoamérica aún así no es suficiente para fundamentar investigación aplicada, que es aquella investigación destinada a medir los efectos de los programas preventivos. ¿Por qué la NUT se mete en esto? Bueno, porque estamos convencidos de la importancia de que los programas de intervención y los programas de prevención estén basados en evidencia empírica. Con esto finalizo y los dejo en manos de mi compañera Isabel. Con permiso, Juan Carlos. Muy buenos días a todos y a todas. La más cordial bienvenida a esta actividad. Espero que sea de gran plusvalía para ustedes en cuanto a la información y en un tema tan importante que es el bullying. Presento a las compañeras y compañeros. Tenemos a María Marta Durán. Un paréntesis, para mí es un honor contar con la presencia de ellas dos y de don Jorge, unas excelentes personas. También de Ingrid Naranjo y don Jorge Gaeto Olivares. La dinámica del conversatorio: vamos a tener ponencias de aproximadamente 30 minutos. Vamos a iniciar con María Marta Durán, luego con Ingrid Naranjo y por último con el señor Gaete. Una pequeña salvedad porque por error le agregué datos a María Marta que eran de Ingrid. Bueno, con cariño la presento. Ingrid Naranjo Garte, docente, psicóloga e investigadora, psicóloga de trabajo de las organizaciones, especialista en moving y bullying, directora del territorio psicológico, asesora y consultora en temas de gestión de talento humano, especialista en logoterapia y terapia organizacional, mediadora certificada en prácticas restaurativas y training of trainers por IIRP, docente universitaria, terapeuta EMDR, experiencia general de 13 años, incluyendo la atención de personas víctimas de accidentes de riesgo del trabajo y accidentes de tránsito, ponente nacional e internacional sobre el tema de bullying y bullying, coautor del primer estudio empírico sobre acoso laboral en trabajadores costarricenses, miembro del Comité Consultivo Ponle el Parche y miembro principal del Consejo Consultivo No Te Calles de la ONG Calma del Perú, miembro de ACOLAE, Asociación Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial, ahora sí, directora de FUPROSA, Fundación para la Protección de la Salud en Poblaciones Vulnerables, autora de numerosos escritos sobre salud en empresas y promoción de espacios libres del abuso en diferentes medios de prensa. Sin más, le cedo la palabra a Ingrid. Buenos días para todos y para todas. Es un gusto que instituciones como el ILANUT se sumen a las acciones para la prevención y la lucha contra el bullying. Es un gusto porque es por segundo año consecutivo y esto nos habla del compromiso. Muchas de las instituciones dicen sí y se suman, pero no vemos nada de manera consecutiva y no le damos seguimiento. Y eso es uno de los retos que principalmente hemos encontrado en Costa Rica, en la región y en el mundo. La segunda semana de este mes, que es declarado el mes de la lucha y la prevención contra el bullying en el mundo, siendo su efeméride el 2 de mayo, dado así por la UNESCO gracias a un trabajo que hizo un equipo en Argentina, que hoy se llama Bullying Sin Fronteras, nos permite a nosotros ir visibilizando y evidenciando que efectivamente es necesaria estas acciones, pero que muchas de las empresas que dicen sí, las instituciones y las entidades, dicen sí una vez, pero no se suman. Entonces, en la segunda semana del mes de mayo tuvimos la posibilidad de compartir una visión de lo que estaba pasando en la región iberoamericana, en la Universidad CEU Cardenal Herrera, en Valencia, España, donde estuvieron importantes investigadores en la materia, hablándonos de cuáles eran estos retos que teníamos que observar. Y cuando Isabel y el equipo acá del ILANUT nos hacen el llamado, yo le digo, bueno, nada en esta vida es casual, como nos dice una compañera psicóloga con la que trabajamos, porque hoy podemos hablar de estas perspectivas y cuáles son los retos principales en la región.
Quisiera comentarles que efectivamente... ¿Sí? Bueno, de todas maneras lo que va es en la línea de las preguntas generadoras para este foro, para este conversatorio. ¿Cuál es el abordaje de la problemática que hemos encontrado en la región? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los centros educativos para tales efectos? ¿Cuáles son los factores que obstaculizan este abordaje en positivo? Y ya María Marta hacía algunas de las designaciones que nosotros hemos considerado a nivel mundial más importante, y es el carácter punitivo que hoy tiene. Y tenemos que revertir esa actividad. Eso solamente para aclararlo. Luego vamos a pasar por el tema de la respuesta gubernamental ante el bullying, los principales desafíos de esa respuesta y la efectividad de las normativas que actualmente se están generando. Para cerrar con el tema de la investigación, los principales factores de rezago y los principales retos para crear investigación. En esa línea me devuelvo a la primera, que es el abordaje de la problemática. Los principales retos que hemos encontrado y lo que podemos observar es que no hay una relación entre la multi y la interdisciplinaridad. Hoy andamos cada quien por su lado. Hoy cada uno de los entes públicos y privados está haciendo sus esfuerzos, válidos, necesarios, pertinentes, pero debemos centralizar qué es lo que queremos como país, qué es lo que nosotros estamos proponiendo, siendo que Costa Rica también es un eje de representación y es un eje ejemplar para muchas de las políticas que se generan en Centroamérica, pero también en Latinoamérica. No podemos estar ostentando un segundo lugar cuando queremos entrar a la OTE. Deberíamos de ostentar un primer lugar en características positivas de abordaje, de atención, de prevención y de promoción. Sin embargo, nos estamos quedando. Ahora, los esfuerzos se realizan, pero tienen que ser visibilizados. ¿Qué es lo que pasa dentro de los centros educativos y cuál es el abordaje que genera problemática? Que hay un protocolo que ha sido además actualizado, pero que la constante de quienes estamos trabajando con los centros educativos, con los docentes, el personal administrativo y la comunidad educativa en general es que no los conocen. Y que ese desconocimiento genera desinformación y por ende genera un reto en el abordaje. Entonces, puede ser que nuestro ente rector haga múltiples esfuerzos y esté revisando con importantes personas del medio nacional e internacional qué podemos hacer. El tema es qué más debemos hacer para que esto le cale a los centros educativos. Ahí está. ¿Cuál es el compromiso de la comunidad educativa y de quienes nos lideran para que esto no solamente quede en la red social o quede en el sitio web del ministerio, sino que baje como tiene que ser y que sea abordado de la manera en que se espera que sea? Porque entonces el reto del abordaje es ¿cómo sabemos que funciona si no se utiliza? Y si no se utiliza, ¿cómo podemos medirlo? Una de las situaciones principales en esto tiene que ver con que no le damos seguimiento, y ahí entramos en el tema de la normativa. Entonces, el abordaje que tiene que ver con esta problemática dentro del aula y dentro de la institución también tiene que ser multi e interdisciplinar, y tiene sí o sí que involucrar a los otros actores de la comunidad, que son los padres, madres y cuidadores, que son los municipios, que solo hay uno que hoy está trabajando en la temática y que sabemos fuertemente que está involucrado, que es el cantón de Curridabat. Pero somos 82 en este momento y necesitamos gestionarlo de mejor forma. ¿Por qué debemos involucrar a la familia y a la comunidad? Porque el apoyo debe ser recíproco. Así como a veces hemos escuchado dentro de los mitos que yo mando a mis hijos a la escuela para que los eduquen, porque esa es su responsabilidad y para eso existen los centros educativos, resulta que los padres, madres y cuidadores deben ir en esa línea de reciprocidad. ¿Okay? ¿Qué estamos haciendo en el centro educativo que usted, cuando ellos se devuelven al seno de su casa, simplemente obstaculiza? Esa maestra no sabe lo que hace, y eso por no decir los términos que utilizamos los adultos para referirnos a los docentes, y que los niños, niñas y adolescentes están escuchando. Esa vieja no sabe, esa vieja que se cree, es que ese profesor es estúpido, y esos son los menos. ¿Cómo no queremos nosotros que nuestros niños, niñas y adolescentes pierdan la sensación de autoridad y el respeto por el rol que representan estas personas en el centro educativo si cuando se devuelven a la casa son desvalorizados? Entonces estamos jugando en una línea sumamente peligrosa de acción. Le decimos al centro educativo, usted es responsable, pero nosotros mismos le quitamos responsabilidad cuando llegan a la casa, porque desmeritamos su labor.
En este tema del abordaje de la problemática debemos ahondar entonces en que para poder saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para dónde vamos debemos medir. Medir para controlar, medir para hacer seguimiento y medir para mejorar. Pero mientras sigamos teniendo protocolos y líneas de acción que pueden ser propias de los centros educativos, que aquí en Costa Rica hay muy buenos ejemplos. Hemos hablado de uno de los centros educativos en Alajuela, que logró cambiar ya hace algunos años las boletas comúnmente conocidas como boletas sancionatorias y punitivas, como boletas que los chicos y las chicas se pelean por llevar a la casa, porque son premios motivadores. Y ellos mismos propusieron esta gesta, y ellos mismos, los niños y las niñas, y los adolescentes decidieron que esa fuera la forma en la que se utilizaran las boletas, y ellos mismos son procuradores y cuidadores de que esto se genere. Y en esa línea tiene que ver con uno de los temas que ya mencionaba María Marta, el tema de la convivencia. Tenemos que entender que en la convivencia, lamentablemente como seres humanos, coexiste con nosotros la violencia, cosa que no debería de ser. Pero es algo que forma parte de nuestra vida y desde que nacemos la tenemos ahí. Puede haber violencia desde el nacimiento con el tema de los partos y ahí ya estamos expuestos. El tema es cómo queremos como sociedad llevarla, cómo queremos abordarla. En los centros educativos hay violencia. Es una noticia lamentable, pero que debemos de asumir para poderla medir y controlar, para poderla atender. Estamos en este conversatorio porque llegamos tarde. Estamos en este conversatorio porque hay situaciones de bullying. Y con esto quiero reiterar lo que Sergio Canals nos viene diciendo, que es un chileno importante y que ha escrito sobre la temática. Si todo es bullying, nada es bullying. Entendamos que toda violencia no necesariamente es bullying, pero toda situación de bullying es violencia y maltrato. Y ahí debemos observar qué es lo que nos compete a nosotros. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los centros educativos? El tema de la información. Hoy vivimos en un mundo donde no existen fronteras para informarnos. Usted utiliza su dispositivo electrónico y el buscador que mayor le convenga o con el que más se sienta a gusto y pone un nombre, una palabra clave, hace algunas frases y tiene información. El tema, ¿conoce usted de dónde viene esa fuente y ha aprendido a ser selectivo a la hora de la información que revisa? Usted es usuario de redes sociales, usted es usuario de entornos virtuales donde convive y coexiste con otras personas. Lo hace de forma adulta. Usted podría separar la relación que existe entre esos medios, más los niños, niñas y adolescentes nativos digitales no. Ellos aprendieron y nacieron con ello, forma parte de su ADN, para ellos no hay distinción y ya lo señaló también María Marta. ¿Cuál es la importancia? Que sí tenemos que aprender a discriminar desde la información que obtenemos por esos medios, porque no toda es certera, no toda es confiable y no toda es real. Unas tienden a confundir. En esta era de la nueva industria, donde toda la digitalización y toda la información parece que está a un clic, tenemos que aprender a ser discriminatorios nosotros respecto de esa información y aprender para poderle enseñar a estos menores que viven y coexisten con ella, porque ahí se filtran. Los expertos con los que trabajamos en territorio psicológico, uno de ellos, un argentino que trabaja con la CIA, que trabaja con importantes organismos que investigan el tema del cyberbullying y de los retos que nos deparan ahora las nuevas tecnologías, nos decía que tenemos alrededor de 200 apps que han sido investigadas y que han sido determinadas como aquellas que están utilizando nuestros niños, niñas y adolescentes en el mundo. 200. Fundación Paniamor y algunos esfuerzos en Costa Rica han determinado al menos 5 o 10 en donde están nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy sabemos que no están en el Facebook, efectivamente, están en Instagram, antes estuvieron en el Snap y así han estado en otras. Y ellos van a migrar donde no estemos nosotros. No porque nosotros no podamos coexistir con ellos ahí, es porque su forma de relacionarse no es la nuestra. Ahora, si usted tiene un tema de dispositivos electrónicos para sus hijos y sus hijas en su casa, ¿cuál es el control parental que usted ejerce? Ese es otro desafío. Y se lo pregunto a los padres, madres y cuidadores porque eso nos devuelve al principal reto del centro educativo. Hoy estamos buscando la digitalización de nuestros centros educativos públicos, porque los privados muchos ya lo tienen. Ustedes no son ajenos a que muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes ya no llevan cuadernos en el ámbito privado. Llevan la tableta, porque antes tenían una computadora, ahora llevan la tablet o el celular. Y ahí está todo el material y ahí están todos los dispositivos y utilizan una aplicación o un cuadro de enseñanza que puede ser el Blackboard, el Moodle, etc., según el centro educativo.
y todo está digitalizado. Por ende, su aprendizaje tiene que ver con esa línea. Entonces, ¿tienen los centros educativos un control? ¿Ejercen ese control y cómo lo ejercen de forma tal que no nos vengan a decir cuando nos encontramos con ellos es que no queremos invadir su intimidad y su privacidad? Caramba, si usted es el adulto a cargo de esos menores, esto no es una invasión. Y para eso tenemos una ley que nos regula. Y los profesionales de los delitos informáticos han estado haciendo su trabajo en este campo y nos han estado diciendo su responsabilidad, porque usted también tiene que cuidar esa parte en los niños, niñas y adolescentes. Si usted le está entregando un dispositivo electrónico, ¿qué está haciendo para procurar la seguridad de ese niño o esa niña en ese ambiente? La capacitación es vital, porque a la desinformación le sumamos que tenemos que trabajar como personas que somos con nuestros propios mitos y con nuestros propios juicios de valor. Aquello que yo creo que es bullying, aquello que yo creo que no lo es, aquello que a mí me determina mi accionar frente a esta temática y cómo abordarlo. Si yo creo que es cosa de chicos y desde mi experiencia, que no es para nada la que hoy están viviendo nuestros niños, niñas y adolescentes, porque el contexto es distinto y los elementos que lo componen también lo son, entonces le estamos diciendo, yo no me morí, véame dónde estoy. A mí lo que me hacían en el cole o en la escuela no me mató. Bueno, pero resulta que a los niños y niñas de hoy y a los adolescentes de hoy se los está matando, porque efectivamente no hay descanso. Así como el bullying es sistemático y recurrente, no se detiene, en el cyberbullying menos se va a detener. Y eso es lo que nos llama a nosotros como un reto hoy en la capacitación. Observemos las secuelas, no solamente de los que lo viven, niños, niñas y adolescentes. ¿Qué está pasando con nuestros docentes, personal administrativo, que hoy narran situaciones de desgaste profesional, no solamente por su propio ejercicio y por su propia labor, sino por la atención, el abordaje y lo que implica estar sumado a estas situaciones como un elemento más de la dinámica de su centro educativo, como una responsabilidad más en su perfil de funciones? Y hoy no solamente se desgastan por el trabajo per se, sino por la sumatoria de estas situaciones, que bajo un contexto de desinformación, de sentimientos de poca capacitación o no la capacitación, y luego en un tema de apoyo, que si bien el Ministerio ha hecho su esfuerzo, lo que nos dicen los educadores es que se sienten en indefensión y que no hay apoyo. A eso le sumamos entonces el desgaste. Y tenemos que cuidar de quienes cuidan y educan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ese es un desafío para los que enfrentan hoy los centros educativos, el tema del autocuidado de estos adultos que están a cargo. A esto le sumamos que el desafío no se queda en primaria y secundaria. Hoy nuestros adolescentes llegan muchísimo más jovencitos a la universidad. Tenemos chicos y chicas de 15 años en adelante que están entrando a la universidad. En el conversatorio que tuvimos en la Cardenal Herrera de Valencia, ellos decían que les daba mucho orgullo ser la primera universidad que estaba gestando un protocolo a nivel mundial para trabajar el tema del bullying universitario. Y yo les dije, son la segunda, porque la Universidad Nacional ya tiene el suyo y ha hecho los esfuerzos porque van por la 4ª jornada, Móvil Bullying. Y la Defensoría Estudiantil de la Universidad Nacional fue la que se dio a la tarea, por las denuncias que llegaban propiamente ahí, de empezar a gestar su propio protocolo. Así que nosotros sí podemos darnos esa buena noticia y debemos dárnoslo, porque es importante decir que los esfuerzos no se quedan en el cumplimiento, en la política. Se va a hacer, pero no se hizo nunca. Factores que obstaculizan el abordaje en los centros educativos de forma positiva. Esto, que es un desafío, se vuelve un obstaculizador. Los mitos, el miedo, los desacuerdos, las represalias y las demandas, que es lo que le dicen a los docentes y a los directivos que están en indefensión. Porque quienes se han sumado responsablemente a activar el protocolo han terminado en muchos de los casos siendo demandados. Y como no hay un seguimiento y no se sabe qué hacer en ese caso, terminan diciendo, la verdad es que yo ni me meto ni activo el protocolo, que se mate. Y es literal. Y eso representa un factor que obstaculiza el abordaje en positivo, por la sensación de la falta de apoyo y del no seguimiento para los actos que ellos están llamados a hacer, como la apertura del protocolo. Y esto lo decimos desde la experiencia en los conversatorios con docentes y con directivos, que además desde la parte de la circunstancia del cyberbullying es donde más desprotegidos hoy en día se sienten, por el tema de la legalidad y por el tema de la invasión de los dispositivos que no son propios, sino de sus alumnos o aprendientes.
y esto es importante. Otra de las cosas que sumamos a los factores que obstaculizan el abordaje positivo es el carácter punitivo de las normativas y de los elementos que tienen para abordarlo y trabajarlo. Cuando hoy sabemos, y hay estudios que estamos revisando y que los lleva el IRP, el Instituto Latinoamericano de Prácticas Restaurativas, que nos ha certificado y nos permite a nosotros ser facilitadores del entrenamiento en prácticas restaurativas, como el poder del diálogo y de las prácticas restaurativas es un elemento de prevención real. Sabemos, como con la discrepancia de la mediación, que no lo vamos a utilizar cuando ya el caso está, pero que debemos utilizar los elementos de prevención para que el diálogo dentro del proceso, ahora sí, de convivencia, sea una normativa, sea un proceso sí o sí, así como deberían de haber políticas de cero tolerancia a cualquier tipo de maltrato o violencia. Primero hablamos, primero identificamos, conocemos de qué se trata, dominamos el asunto de poder conceptualizar qué debemos entender en nuestro centro educativo desde nuestro ente rector en función de esta materia, pero también cómo la vamos a prevenir. Y eso es uno de los desafíos que se tienen, pero que están obstaculizados por lo que ya mencionaba. Pasamos al ámbito de la respuesta gubernamental ante el bullying y nos encontramos que la percepción que tienen quienes están a cargo de esto es que es lenta y está desvinculada. Y cuando hacemos investigación y nos damos cuenta que cada quien tiene su forma de proceder, que a pesar de que están los protocolos, cada institución, y no está mal, ha creado los propios y ha desarrollado sus propias estrategias, pero no están siendo vigiladas ni reguladas, nadie les está dando seguimiento, porque además a veces se dice que como son entes autónomos, para eso están. Entonces, tenemos que observar que podemos dejar a la libre una situación que no debería de ser, porque puede ser políticamente correcto, pero no es lo viable. Necesitamos una centralización de las acciones, necesitamos un seguimiento y necesitamos una observancia, y la respuesta gubernamental debe estar determinada por un tema de política pública. Estamos hablando de salud pública, estamos hablando de altísimos costos de atención de nuestros niños, niñas y adolescentes por condiciones emocionales. El año pasado, en la primera jornada que apoyábamos con el Colegio de Profesionales en Psicología, y que ya hoy va por la segunda, las representantes del Hospital Nacional Psiquiátrico, del Hospital Calderón Guardia y de los centros de salud nacionales nos daban estadísticas que horrorizan. En el Hospital Nacional Psiquiátrico, de 20 camas en las que tenemos adolescentes internados, 15 cursan con una situación de bullying y han llegado a la autolesión. Uno de los casos se determinó que había sido un bulicidio, pero eso no sale a la luz pública porque el manejo de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a sus decesos tiene un carácter legal de protección. Pero nosotros no podemos obviar esas estadísticas y debemos saber dónde están y qué está pasando para poder entrar ahí. Los principales desafíos de la respuesta gubernamental ante el bullying es, si tenemos una Agenda 2030, que también citó María Marta, ¿qué estamos haciendo para integrar esto del objetivo 3 al que somos llamados y al que decimos que nos estamos sumando? ¿Qué estamos haciendo para proteger y cuidar en el ámbito educativo? ¿Pueden ser solamente políticas de cumplimiento? Como dice una de nuestras colaboradoras en Uruguay, cumplimiento. Ahí están, pero no se hace nada. Tenemos que tener cuidado. El principal desafío para la respuesta gubernamental viene por el lado de un apoyo legítimo, de la toma de conciencia y de la responsabilidad que tienen como entes rectores en las diferentes materias que aquí nos convocan. El tema de salud mental, el tema de salud pública, el tema de educación, el tema de convivencia, el tema de responsabilidades. El involucramiento. No podemos solamente decir, ahí está y ya hicimos. Tenemos que involucrarnos para poder dar un seguimiento que corresponda a las acciones que estamos creando. Y eso tiene que ver con la capacitación, el seguimiento y el acompañamiento. Donde haya un caso, donde se tenga la sospecha, así como lo dice el protocolo, ahí debemos estar. No nos podemos alejar porque nos sumamos al pacto de silencio y nos sumamos a estos elementos que convocan a la dinámica. Sabemos, escuchamos, nos damos cuenta, pero ya hicimos. Ya no nos compete más. Qué pena, este es un tema de 24/7 para quienes estamos ahí. Tenemos que darle seguimiento. En la efectividad de las normativas, la percepción es que es nula o poca. La gente dice, no funciona. Hay insatisfacción, es insuficiente.
Estamos hablando de educadores, de comunidad educativa, de directivos, de regionales, que nos dicen, le falta. La pregunta que nosotros les hacemos es, ¿le falta a quién? Porque esto siempre va en dos vías. El ente rector y ustedes, los dos son ejecutores, los dos son responsables, los dos deben dar seguimiento, los dos deben estar ahí. Porque no podemos seguir en el manejo de, es que le toca al gobierno resolver, qué pena. Pero nosotros hacemos el Estado y debemos ser consecuentes para que el gobierno pueda generar. Porque si no es muy bonito tirar la piedra y esconder la mano. Es lo que pasa en esta dinámica. Hay una situación que convoca a esas respuestas y que convoca al abordaje, y es que sin medición no hay control. Y vean que soy reiterativo. Mientras las mediciones sigan estando descentralizadas y cada quien tenga sus datos y no haya un dato país y no haya una investigación longitudinal que nos pueda hablar de cuál es la situación real en el aquí y en el ahora a partir de los estudios con todos los actores, seguimos dando tumbos y nos seguimos centrando, que ese es otro de los desafíos en general, en quienes sufren y en quienes violentan, pero tenemos actores principales que son los testigos, observadores, cómplices. Y ahí está la campaña de este año del Colegio de Profesionales en Psicología que nosotros lideramos junto a otros equipos públicos y privados, con el aval del MEP y con apoyo del PANI. Mientras haya gente que sabe que algo pasa, que ve lo que pasa y que considera que no es con ellos, esto va a seguir y nos va a seguir convocando como nos convoca hoy. En el tema de la investigación, el principal desafío, la principal situación que encontramos es la descentralización de la información. Hay mucha, no en Costa Rica, pero sí en la región en Iberoamérica. Nosotros la mayoría de los estudios que utilizamos y que normalmente señalamos son de Europa, pero la región latinoamericana tiene muy buenos estudios y amplios. Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, que fue el promotor por sus investigaciones y por los datos que presentó para la UNESCO para la declaratoria del efeméride en el 2013. Costa Rica ha hecho importantes esfuerzos. Aquí hay una representante de investigación, está doña Jania Cabezas, quien más ha liderado investigación en este país. Numerosos escritos. Pero ¿qué hacemos con todo eso? El MEP tiene su propio repositorio de investigación, las universidades privadas tienen sus propios repositorios. ¿Qué hacemos con esa información si no la conocemos? Si no podemos tener un estado de la cuestión general. Los principales factores de rezago tienen que ver con que la mayoría de las respuestas a la investigación es que es costosa. Quienes hacemos investigación sabemos lo que cuesta, no solo en tiempo, sino en dinero. A dónde hay que ir, a los permisos que hay que conseguir. Estamos trabajando con poblaciones vulnerables, niños, niñas y adolescentes. Todo lo que la normativa legal nos llama a observar y a cuidar para poder hacer investigación con ellos y con ellas. Y ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, partiendo de eso, otro de los principales retos para crear investigación es poder romper con los mitos en torno a la situación del bullying, poder observar los apoyos y el trabajo colaborativo para poder hacer de la investigación un acto país, un ejemplo de lo que tenemos que seguir y de lo que tenemos que dar, para poder tener ahora sí una respuesta gubernamental acorde a una necesidad país, no de forma aislada. Y frente a esto, las recomendaciones que nosotros generamos tienen que ver con cuál es el rol asumido por cada uno de nosotros y de nosotras para tales efectos y frente a esta dinámica. Y cuál ha sido el rol designado por la sociedad, que son dos preguntas que les dejamos para que podamos hacer una observación y una introspección. ¿Cuál es el rol que yo quiero asumir? ¿Y cuál es el rol que me ha sido designado a mí por sociedad? Frente a esto que ha venido calando en el país desde principios del 2000 y con más fuerza del 2010 para acá, que es donde encontramos la mayor parte de la investigación. Unificar criterios es un reto, es una recomendación. Validar que hay efectos y que esos efectos tienen que ver con la salud mental y la política pública, no solo de Costa Rica, sino de la región. Porque hoy nuestros niños, niñas y adolescentes no pertenecen solo a Costa Rica, pertenecen al mundo. Y son golpeados por lo que acontece. Hay que retomar en todas las investigaciones y en todos los aspectos qué es lo que sucede en general para poder tener una visión de estado de la cuestión.
y asumir de alguna manera nuestros roles y nuestras responsabilidades, buscando la mejor forma de entender que lo que le pasa a los niños, niñas y adolescentes, si bien nosotros ya pasamos por esas etapas, hoy son vistos desde sus ojos, no desde los nuestros. Y la recomendación es, trata de ser empático y deje de ser simpático. Simpático es, ay, pero yo no me morí. Empático es, no tengo ni la menor idea de cómo te sentís vos frente a esto, porque cuando a mí me pasó era diferente. Pero estoy aquí para escucharte, y estoy aquí para entenderte, y estoy aquí para ver qué podemos hacer en conjunto. Porque si no seguimos dando respuestas adultocentristas, y mientras sigamos dando respuestas adultocentristas, nuestros niños, niñas y adolescentes van a seguir sufriendo. La determinación es, y les repito, ¿cuál es el rol que le ha sido designado por la sociedad y cuál es el rol que usted considera que debe asumir? Muchas gracias.